Muy buenas, mi nombre es Carlos Muñoz y vengo en representación de la Agencia Andaluza de Energía. Y a continuación vamos a ver los pasos que hay que hacer para presentar una solicitud en el programa. Para ello debemos de ir pasando por las distintas pestañas y rellenando los datos que nos solicitan. En primer lugar tenemos características de beneficiario, datos personales, datos del proyecto, datos de la actuación, datos bancarios y declaraciones. Características del beneficiario. Bueno, en esta pestaña lo que se nos hay que ir rellenando son los datos referidos a la entidad que solicita el incentivo. En este caso tenemos que tener en cuenta que la entidad beneficiaria debe realizar una actividad económica. Posteriormente tendremos que elegir entre empresa autónoma o asociada vinculada, siempre según las indicaciones de la Unión Europea. Posteriormente nos preguntará por el tamaño de empresa, microempresa, pequeña empresa, mediana empresa, siempre según la definición establecida en el anexo 1 del reglamento 651/2014. También habrá que advertir que el tamaño de empresa no solamente viene dado por el volumen de negocio y el número de trabajadores, sino también por el tipo de empresa que tiene la empresa vinculada a la misma, ¿vale? Después tendremos que añadir el SENAE que se relaciona con la actividad económica de nuestra empresa. Puede existir más de un SENAE, ¿vale? Solamente tendremos que irlo añadiendo, ¿de acuerdo? Después, por último, habrá que elegir el tipo de recuperabilidad del IVA. En el caso de autónomo y empresa se seleccionará el caso 1 y personas físicas que no realicen actividad económica pues sería el caso. Pasamos a la siguiente pestaña, datos personales. Estos son los datos referidos a la persona o entidad que solicita el incentivo. Hay que tener en cuenta que los datos facilitados aquí después nos permitirán notificar a los interesados los aspectos que estén relacionados con la solicitud del incentivo, por lo que es muy importante que estos datos estén actualizados, ¿de acuerdo? Después pasamos a la pestaña datos del proyecto. Aquí donde tenemos que definir qué es lo que vamos a realizar y encuadrarlo dentro del programa correspondiente, ¿vale? En primer lugar, dentro de datos del proyecto, comentar que la fecha del primer compromiso y la fecha de finalización de las actuaciones para los beneficiarios que ejerzan actividad económica, deben respetar el efecto incentivador definido en el anexo 3 de la convocatoria de ayuda. ¿Esto qué quiere decir? Que para los beneficiarios que ejerzan actividad económica, la fecha del primer compromiso de empiece debe ser posterior a la fecha de la presentación de la solicitud, ¿de acuerdo? Además, estos datos después serán comprobados en justificación. Tras rellenar, tras presentar lo de las fechas, pasaríamos a ver el tipo de actuación, tipología y la subtipología de la actuación. Estos datos han venido ya dados en la herramienta previa selector, ¿vale? Donde tras introducir los datos que nos solicitan, pues nos va indicando la herramienta qué tipo de actuación es la que nos corresponde, ¿de acuerdo? Con lo que tendríamos que comprobar que los datos que aparecían en el selector, pues los podemos introducir aquí, ¿de acuerdo? También decir que hay tipos de actuaciones que requieren una auditoría previa, ¿vale? A continuación se muestra un listado de las tipologías que así la requieren. Y por último, dentro del proyecto tenemos que introducir los datos de emplazamiento. Se puede hacer de dos formas, o introduciendo, o sea, mediante la referencia catastral, o seleccionándola mediante un mapa. En el mapa, cuando se abre el mapa, pues se selecciona la ubicación, el emplazamiento de la instalación y al darle a aceptar, pues se cargan todos los datos de la misma. Se puede observar también en el mapa que hay zonas sombreadas rosas. Esos son espacios productivos, una definición que ya viene dada en la orden del 13 de marzo de 2025. Ahora pasamos a los datos de actuación. En los datos de actuación vamos a introducir los requisitos técnicos, características técnicas y económicas de nuestra actuación. En primer lugar, cada actuación tiene unos requisitos técnicos de elegibilidad y tenemos que tener claro que nuestra instalación cumple todos esos requisitos. Y si es así, marcar la opción de que lo cumplimos, ¿vale? De esta manera nos permite la herramienta seguir rellenando los distintos apartados. Después, seguidamente, tenemos que rellenar las características técnicas de nuestra estación, las que correspondan a la misma.
Después tendremos los datos de auditoría. Si nuestra actuación requiere una auditoría previa, si nos mostrarán los datos de auditoría, tendremos que comprobar que realmente se corresponden con la realidad. Después tenemos el apartado de intensificadores. Cada actuación puede llevar intrínseco unos intensificadores ya asociados, o también a través de la auditoría previa nos pueden venir ya marcados unos intensificadores. Otros podrán ser seleccionados y sabiendo que después tendremos que presentar una documentación adicional para que respalde este intensificador. Y por último, tendremos que rellenar los datos económicos de la instalación, de todas las partidas que se corresponden. Hacer especial mención que en el programa de INSEA el incentivo mínimo será de 10.000 euros. Y por último, en datos de actuación, pues tenemos la hipótesis de contraste. Por ejemplo, en la actuación 232 de eficiencia energética, nos aparece la opción de hipótesis de contraste. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros en nuestra instalación no tenemos, o sea, nuestra instalación está claramente, la inversión de nuestra instalación está claramente identificada, pues no tenemos por qué utilizar la hipótesis de contraste. En caso contrario, debemos de seleccionar la otra opción de la hipótesis de contraste, donde después habrá que indicar un valor de inversión de menos eficiencia energética y, por supuesto, tendremos que presentar en justificación un presupuesto que respalde esta hipótesis de contraste. Pasamos a la siguiente ventana, datos bancarios. Aquí hay que rellenar los datos de IBAN, entidad, domicilio, etcétera, del solicitante, y hay que hacer especial mención a que la cuenta bancaria esté dada de alta en el registro de acreedores de la Tesorería de la Junta de Andalucía. Será la cuenta donde se realizará el ingreso de la ayuda. Es muy importante que si a lo largo de la tramitación del proyecto esta cuenta se cambia, modifica, pues habría que actualizarla en este registro de acreedores para que después no haya ningún tipo de problema. Y por último, pasamos a la pestaña declaraciones. En esta declaraciones tenemos 4 tipos de declaraciones. La de acceder a condición de persona entidad beneficiaria, la declaración de otras ayudas, pago anticipado y la consulta para minimizar el aporte documental. En las declaraciones de condición de persona entidad beneficiaria, básicamente el beneficiario expone que está al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la seguridad social. Después tenemos el apartado de otras ayudas. Podemos seleccionar si tenemos alguna nueva ayuda solicitada o una nueva ayuda conseguida. Si elegimos todo el tiempo, debemos de rellenar los datos que nos requieren, ¿de acuerdo? Si no, pues no se marca esta opción y nada más. Después tenemos también la opción de elegir un pago anticipado. Tendremos que elegir una de esas opciones si así lo requerimos. Y por último, tenemos las consultas para minimizar el aporte documental. Aquí el beneficiario debe de elegir autorizar o no autorizar para que se hagan las consultas de estos documentos. Hay que tener en cuenta que si estas declaraciones las autorizamos, pues nuestro aporte documental será menor y así la tramitación será bastante más ágil. Bueno, esto ha sido todo. Quiero deciros que hay 2 canales de ayuda para cualquier tipo de consulta que podáis tener. En primer lugar, tenemos el documento Preguntas Frecuentes, que está en esta dirección de la Agencia Andaluza de Energía, donde diariamente se va actualizando con cuestiones nuevas que van saliendo y podréis encontrar seguramente la respuesta a las dudas que tenéis. Y si no, también tenemos el canal de Resuelve Tu Duda, donde os podéis dar de alta y se responderá mediante un escrito a vuestra consulta realizada. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. Un saludo.